Entonces a iniciar nuestra última sesión programada para el día de hoy, que tiene que ver con el tema de mejora continua y hay que ver la definición también correcta de lo que es o lo que entiende la norma por mejora y de lo que se entiende por mejora continua, porque a pesar de que la única diferencia literal sería la palabra continua, sí dentro de la forma de poder cumplir con la normativa se extiende muchísimo más en las acciones que nosotros vamos a tomar en cuenta para la implementación. Y eso es lo que sobre todo nos vamos a enfocar en el capítulo 1 de el capítulo 10, o mejor dicho, en el primer subcapítulo y en el último subcapítulo. ¿Ok? En sí, tenemos que hablar de generalidades, que es hablar solamente de mejora, y a lo que vamos a ir con la definición. El capítulo 10.2, que es incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Este es el capítulo de cualquiera de estos tres que quizás sea el más extenso de este capítulo número 10. Es el más extenso, por así decirlo, en comparación a 10.1 y 10.3. Y aquí, si hablamos de la integración con las otras normas, con calidad y con medio ambiente, tenemos una característica propia de ISO 45001 que agrega incidentes, porque en calidad y en medio ambiente nos hablan de no conformidades y acciones correctivas. En este caso, ya le añadimos la palabra incidentes porque la norma entiende incidentes como accidentes de trabajo y cuasi accidentes. Entonces, también es algo que en la propia metodología que se ha entendido, quizás con esas otras dos normas, el poder hacer una investigación y acciones correctivas después para levantar esas no conformidades, se va a tener que aplicar también para el tema de los incidentes. Pero en el caso de incidentes, no es en sí en torno al sistema de gestión general. El sistema de gestión general y cualquier error o no conformidad que se pueda ver, que es incumplimiento de requisito, es con la palabra no conformidad o las investigaciones de las no conformidades. En cambio, los incidentes son propios y únicos para estas situaciones que podemos tener como resultado de un peligro y de un riesgo. O sea, hablamos de las consecuencias que nos pueden generar esos peligros y esos riesgos. Eso es un poquito, ¿no? Igual ustedes supongo que están más expertos en el tema de accidentes, ¿no? Y todo lo que significa hablar de accidentes, de hablar de incidentes peligrosos, que es conforme lo que nos dice la norma 29783. Y eso justamente que tenemos claro, quizás a través de esa norma general, vamos a aplicarlo o lo podemos aplicar en relación a hablar de incidentes. Eso es importante aclararlo desde ya. Y en el tema de la mejora continua, son prácticas que vamos a ver, o acciones, mejor dicho, que vamos a tener que realizar, pero que van a ser acciones que se van a llevar a cabo con regularidad. Y ya adelantándome un poquito a la diferencia que vamos a ver entre mejora y mejora continua, la diferencia general que podemos ir detallando es que en mejora hablamos de acciones que quizás tomen más tiempo, acciones que se pueden dar a nivel trimestral o a nivel anual y que nos van a tomar un poco más de tiempo y que también son el resultado de nuestras auditorías, por ejemplo, nuestra revisión por la alta dirección. En cambio, la mejora continua son acciones que vamos a hacerlas interdiario o diariamente, acciones que van a estar en nuestro día a día. ¿Sí? Entonces, por ahí es que vamos un poco con esta diferencia entre la mejora y la mejora continua. Ambas lo que quieren es mejorar el desempeño de nuestro sistema de gestión. Y en cada capítulo nos van a dar ejemplos en el anexo A de qué podemos considerar para una mejora y qué podemos considerar para una mejora continua. Ya estamos en el cierre de esta capacitación, de estas 8 semanas que hemos tenido, de ya un gusto haber compartido esta interpretación e implementación de nuestro curso con ustedes. Y cerramos con el capítulo 10 que mejora, que en nuestro ciclo de Deming se ubica en la parte de verificar, ¿no? En la parte de actuar, en el último bloque de nuestro sistema de gestión, en actuar
o también conocido como la mejora que se va a hacer. Siempre hacemos una comparación entre esta norma internacional y la norma OSA, y el hablar de mejora en sí o mejora continua no tendría una equivalencia realmente en nuestra OSA 18001, a excepción del 10.2, que sí se ha conocido, sí se tocaba como investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas, y aquí hablábamos de acciones preventivas. Esta norma no toca acciones preventivas, o sea, dentro del 10.2 no te habla de acciones preventivas, solamente te va a hablar de acciones correctivas. Las acciones preventivas, digamos así, que son todo lo que ya hemos trabajado a lo largo y ancho de los demás requisitos en relación a nuestro sistema de gestión. Específicamente, el requisito 6 es el que más sobre todo se puede asumir como un requisito que toca las acciones preventivas. Entonces ya no hay necesidad de proponer o de dar con ese nombre acciones preventivas, ¿no? Por eso la norma en esta internacional solamente nos habla de acciones correctivas. Y en relación a la mejora, cuando hablamos de que no hay equivalencia, no es que no se haya mencionado en la OSA 18000 el ciclo de Deming, por ejemplo, y que nos invita a la mejora, sino que no había un requisito propio, específico, que nos hablara o nos pidiera trabajar en mejora y en mejora continua. A eso es a lo que se refiere. Empezamos con el capítulo 10.1, generalidades. Como les comenté al inicio, es un capítulo bastante pequeño, no es muy extenso como el que continúa. Entonces, ¿qué nos dice la norma? ¿No? Siempre hacemos esta interpretación. La organización debe, tenemos el único debe establecido aquí, determinar dos cosas importantes. Las oportunidades de mejora, que están unidas un poco a lo que ya hemos trabajado en el capítulo 9, aquí viene ese gancho entre requisitos, e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estamos hablando que este primer debe nos habla de identificar y establecer las oportunidades. Quizás más identificarlas o tomarlas de lo que ya hemos identificado para poder establecerlas correctamente e implementar acciones. O sea, no solamente reconocer cuáles son esas oportunidades de mejora que podemos aprovechar, ¿no? Quizás después de haber hecho una auditoría, podemos tener claro qué oportunidades de mejora tenemos, sino al par de estas oportunidades de mejora, implementar acciones, ¿sí? O sea, plasmar y comenzar a trabajar con estas oportunidades de mejora. No nos piden información documentada, así es que obligatoriamente no hay necesidad de presentar una documentación. Ya sabemos que en auditoría es por entrevistas, por documentos o por observación. Pero si uno quiere, puede trabajar una serie de documentos o un documento para que se plasme este 10.1. Aunque mucho de esto también está unido un poco a lo que se va a trabajar cuando hablamos de acciones correctivas. En el anexo A de este punto, 10.1 generalidades, nos dice, ¿no? Cuando tomo una acción de mejora, ya luego de haber identificado, ¿no?, la oportunidad y la acción que viene a la par de esa oportunidad, no dice, la organización debería considerar los resultados del análisis y la evaluación del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la dirección. Entonces, todo esto que estamos leyendo hasta el momento es referirnos al capítulo 9. Ese es el insumo para este requisito. Y lo más importante, resaltado con negrita, los ejemplos de mejora incluyen acciones correctivas, mejora continua, cambio de avance, innovación y reorganización. Entonces, cuando nosotros queremos proponer qué acción específicamente vamos a tomar para hablar solamente de mejora, nada más que de mejora, cualquiera de estas 5 opciones que nos está dando la norma es correcta. Si tú quieres hacer una innovación,
innovar, porque has visto quizás una investigación que ha desarrollado esta innovación que puedes implementar en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues ya estás aplicando mejora. Así siempre y cuando lo vayas a implementar en tu sistema de gestión. Las acciones correctivas, que es algo que vamos a trabajar en el siguiente punto, también es hablar de mejora. El cambio de avance también es hablar de mejora y la reorganización. Reorganización es un punto que se puede apoyar en el estudio de trabajo o en la ingeniería de métodos, que parte de trabajar esta ingeniería de métodos es poder terminar reorganizando nuestro trabajo. Entonces podemos utilizar esa ciencia y poderla aplicar también en nuestro sistema de gestión y contribuir a la mejora. Entonces, ¿cómo cumplimos este requisito? Ya hemos leído que mucho de esto nos habla de tomar lo que hemos trabajado, identificado en el requisito anterior, en el requisito 9, donde nos hablaban del desempeño. El desempeño, la norma lo entiende como el resultado medible entre lo planeado y lo ejecutado. Se supone que así hay una buena implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no debería haber una brecha en sí entre lo planeado y lo ejecutado. Pero si la hubiera, entonces hay que hablar de mejora. Y la mejora para la norma internacional son actividades para mejorar ese desempeño que ya hemos dicho que es el resultado medible. Cuando hablemos de mejora continua, la norma lo entiende como actividades recurrentes para mejorar el desempeño. Entonces, aquí solamente hablamos de actividades. Y en tema de tiempo, esto puede ser entendido en 3 meses que se va a aplicar esta actividad, esta acción, en un año que se va a aplicar esta actividad, esta acción, en 2 meses, o sea, el tiempo puede ser mucho mayor. Pero cuando hablamos de actividades recurrentes, como la mejora continua, son actividades o acciones que se tienen que dar en mucho más corto tiempo, ¿ok? Como las buenas prácticas, que es algo que ya vamos a hablar en el capítulo 10.3. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener que ver o vamos a identificar cuando terminemos una auditoría. Lo ideal es que nuestro sistema de gestión no tenga ningún desvío. Pero si hubiera alguna desviación, ya estamos ante una situación posible de no conformidad. Y una no conformidad es el incumplimiento de un requisito, que es algo que sobre todo se trabaja en el siguiente capítulo. ¿Cómo podemos cumplir con este 10.1, que de alguna u otra manera está unido al capítulo anterior? Podemos trabajar una corrección, podemos trabajar acciones correctivas o podemos trabajar y potenciar las acciones preventivas que hemos entendido en el 6, en el requisito número 6, con todo ese plan de acción que hemos hecho en el 6.3. Cualquiera de estas opciones la norma lo acepta. A través de los registros también que tenemos de incidentes, de no conformidades, de acciones correctivas, también es una forma de poder cumplir con este requisito. Igual las definiciones también te las da la normativa. En el caso de las correcciones, nos dice que son acciones inmediatas tomadas para actuar sobre el efecto de una desviación. No actúa sobre las causas, sino sobre los efectos. Y en el caso de la acción correctiva, resuelve una desviación y evita la recurrencia. Actúa sobre las causas. Entonces, una actúa sobre la causa raíz específicamente, que es la acción correctiva, y la corrección actúa sobre el efecto, sobre este impacto. ¿Sí? Y ambas son importantes poderlas aplicar. Vámonos al 10.2. Y en el 10.2 ya es donde tenemos que trabajar sí o sí las acciones correctivas. Una vez que hayamos identificado en el anterior punto que hay acciones correctivas que hacer, pues aquí es donde ya las tenemos que trabajar. El 10.2. Entonces, ¿qué nos dice la norma en este requisito 10.2? Que también es extenso a comparación de otros puntos que hemos visto, como el 9.3,
pero nos da mucha información importante para trabajar y quizás este sea el de este capítulo el más robusto de los subcapítulos. Incidente, no conformidad y acción correctiva. Comienza diciéndonos con el primer debe que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Todo esto es importante. Empecemos por la terminología de hablar de incidentes y de no conformidades, porque no son lo mismo. Para la norma internacional no son lo mismo. Las no conformidades, según el capítulo número 3 de la norma, que nos habla de los términos y definiciones, significa incumplimiento de un requisito. Entonces, cuando nos hablan aquí de que la organización debe hacer todo un proceso que tenga que ver con el ciclo de Deming para informar, investigar y tomar acciones de los incumplimientos de los requisitos de esta norma. Entonces, aquí, sobre todo, se une muchísimo al trabajo que hemos hecho con auditorías. En auditorías hemos encontrado hallazgos que tienen o son de índole conformidad o no conformidad. Nos interesa trabajar los que hayan salido como no conformidades, que es incumplir cualquier punto de nuestro sistema de gestión, cualquier punto de nuestros requisitos de nuestro sistema de gestión. Si vemos que no hay un liderazgo claro, ya estamos ante una no conformidad. Si no se presentó una política con los compromisos que nos pedía la norma internacional, esta que hemos revisado, ya estamos ante una no conformidad. Si no se demuestra que hemos tomado las acciones adecuadas para poder identificar los peligros y los riesgos de mi organización, estamos ante una no conformidad, porque estamos incumpliendo requisito 5.1 en relación al liderazgo, 5.2 en relación a política y 6.1.2 en relación a peligros y riesgos. Entonces, esa es una no conformidad y tenemos nosotros que establecer procesos o flujos claros dentro de nuestra organización que nos ayuden a informar de estas no conformidades. ¿Cuándo se informa? Cuando termine la auditoría. Cuando tengamos ese informe de auditoría, hay que comunicarlo, informar a las áreas, sobre todas las áreas involucradas, investigar por qué sucedieron esas no conformidades y tomar las acciones necesarias para poder levantar esas no conformidades. Y lo mismo nos piden y nos hablan en relación a los incidentes. La norma te dice que incidente es el suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro a la salud. Eso es todo lo que te dice en tema de incidentes. Claro, se va a extender para una mayor explicación y entendimiento del incidente y diferenciación del mismo en las notas. Y en las notas, nota 1 y nota 2, sí nos habla de los accidentes de trabajo, porque de manera general, para la norma, un incidente es un accidente de trabajo. Por eso quizás se confunden algunos cuando tratan de implementar tanto la norma nacional como la norma internacional en identificar qué es un accidente o qué es un incidente o qué es un incidente peligroso, porque en terminología sí es distinto aquí. Entonces, en la nota 1 de incidente nos dice, en ocasiones se denomina accidente a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro a la salud. O sea, donde sí se haya producido una lesión o deterioro a la salud, un accidente o una enfermedad profesional, es considerado un accidente incidente, porque el incidente de manera general es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo y que puede tener como resultado esa lesión. En este caso ya no es podría, sino en relación a que tiene como resultado una lesión o deterioro a la salud. Pero también incidente, y ahí viene la nota 2, puede ser considerado un cuasi accidente. Y ahí la terminología, o mejor dicho, el concepto de incidente sería suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener como resultado lesiones y deterioro a la salud. Porque en la nota nos dice un incidente donde no se han producido
lesiones y deteriora la salud, pero tiene el potencial para causarlos, puede denominarse cuasi accidente. Entonces, el cuasi accidente es como un equivalente a hablar de los incidentes peligrosos de la norma internacional. Y aquí hablamos de los cuasi accidentes, pero en general, tanto el cuasi accidente como el accidente es considerado un incidente. Y en base a ese incidente, que ya sabes que son dos cosas posibles, tienes que informar, tienes que investigar y tienes que tomar acciones. Muy parecido también a lo que tenemos en la norma nacional, porque en la norma nacional, a quien notificamos, NAFIL, notificamos los accidentes mortales y los incidentes peligrosos. Solamente que aquí no hace esa categorización de hablar de accidente mortal, discapacitante o leve. Los mezcla todo en uno. Esa es otra diferencia que podemos establecer aquí en terminologías. Pero igual nos piden informar cuando hayan estos tipos de incidentes, investigarlos, y ahí hablamos de la investigación de accidentes o incidentes peligrosos que quizás se conoce con la norma nacional, y obviamente tomar las acciones para que no se vuelvan a repetir estos incidentes. Todo eso es en relación al primer debe. Luego nos dice, cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe. Y ahí viene el segundo. Cada vez que pase, que identifiquemos una no conformidad que va más relacionada a una auditoría, y cada vez que ocurra un incidente en nuestro trabajo, debemos de, primero, y ahí viene el punto A, reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad. Y según sea aplicable, tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad. Y dos, hacer frente a las consecuencias. Entonces, cuando nos hablan de reaccionar de manera oportuna, la norma lo entiende como tomar acciones y hacer frente a las consecuencias. Así lo entiende. O sea, reaccionar es no solamente que tú digas, ocurrió un incidente y listo. No, sino hay que tomar acciones para controlar y corregir ese incidente o esa no conformidad. O ya, en otras palabras, tomar un control, una corrección, perdón, como la que hemos mencionado en el 10.1. Corrección. Entonces aquí serían acciones correctivas las que tendríamos que tomar. Acciones correctivas, pero entendiéndose como correcciones. ¿Sí? Es en el momento. Trabajar acciones correctivas realmente, y es algo que nos van a mencionar más adelante, que es trabajar sobre la causa raíz. ¿Sí? Aquí son acciones inmediatas para poder controlar o corregir la eventualidad que se haya presentado y hacer frente a las consecuencias. También es importante esta palabra que nos dice la norma, este párrafo que nos dice la norma, hacer frente a las consecuencias. Si no se demuestra que tú le haces frente, que solamente estás informando y nada más, y las consecuencias, no has tomado medidas posteriores para estas consecuencias, entonces tampoco estás cumpliendo con lo que te dice la norma, porque esas dos cosas son reaccionar para la norma. En el A. ¿Qué más debemos hacer? B. Nos dice evaluar con la participación de los trabajadores, y ahí te invita, ¿no?, a volver al 5.4, donde has establecido todo tu proceso, tu flujo de cómo ellos van a participar, e involucrando a otras partes interesadas pertinentes. En la participación de los trabajadores hemos visto que hacía referencia al comité, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí te está hablando de que el evaluar estos incidentes o no conformidades también es con este comité de seguridad y salud en el trabajo, si es que lo hubieras implementado. E involucrarnos a otras partes interesadas, ¿no? La necesidad también de acciones. ¿Qué vamos a evaluar? La necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíces del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la investigación de incidentes o la revisión de la no conformidad, la determinación de las causas del incidente o la no conformidad
y la determinación si han ocurrido incidentes similares. Eso es lo que nosotros necesitamos evaluar en conjunto con el comité, si así ha sido estipulado nuestra participación de los trabajadores. Necesidad de acciones correctivas en relación a estas tres cosas: investigar, determinar las causas raíces y la determinación de si han ocurrido otros incidentes similares, o sea, si hay antecedentes ya de esta eventualidad. Y acción correctiva, la norma lo habla como una acción para eliminar la causa de la no conformidad o de un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir. Entonces ya aquí estamos ante la necesidad de establecer acciones correctivas. En el punto C nos dice revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos según sea apropiado. Si ha ocurrido un incidente, si hay una no conformidad, es que quizás nosotros no hemos hecho una correcta evaluación de los riesgos. Entonces, por eso es que la norma nos pide, cada vez que pase una eventualidad considerada como incidente o no conformidad, hay que revisar esas evaluaciones. ¿Qué pasó? ¿No? Posteriormente, mejor dicho, posterior no, antes de esta revisión, ya la norma nos ha mencionado que hay toda una investigación para saber las causas. Entonces, luego de tener en claro cuál es mi causa o causas raíces, tendríamos que ir a los documentos donde hemos trabajado el tema de los riesgos y verificar y revisar, evaluar si es que estuvieron o no plasmados en esos documentos, y si no, pues tendríamos que hacer ya un cambio en esa documentación. Todo eso es lo que tenemos que trabajar dentro del revisar. Y ahí mismo nos dice la norma, véase 6.1, todo el 6.1, porque en relación a los incidentes puede ser relacionado a 6.1.2, pero las no conformidades están más relacionados con 6.1.1, 6.1.3 y 6.1.4. Riesgos y oportunidades, requisitos legales y otros requisitos, y el plan de acción. Luego pasamos al punto D. En D nos habla de determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo las acciones correctivas. Porque en el B, en estas investigaciones y determinación de las causas raíces que nos pedía, nos habla de la necesidad de acciones correctivas, más no que las planteemos en el punto B. Donde ya las vamos a plantear y trabajar es en el D y en el E, que nos dicen, ¿no?, determinar e implementar estas acciones correctivas o cualquier acción necesaria, y nos dice, de acuerdo con la jerarquía de controles que ya le hemos visto anteriormente y la gestión del plan. Porque nuestra acción correctiva puede ser en un nivel básico como establecer EPPs o en todo caso hablar de un control administrativo que es inducciones, también incluidos dentro de estos controles administrativos. Pero si tú ya me estás hablando de que vas a tomar acciones superiores o va a haber un cambio de equipos de protección personal, entonces ya tenemos que tomar lo que hemos planteado en la gestión de cambios. Es otra forma de que este requisito se une a nuestro proceso que ya ha estado trabajado anteriormente. Y no solamente hay que determinar e implementar estas acciones correctivas, sino en el E nos dice evaluar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo que se relacionan con los peligros nuevos o modificados antes de tomar acciones. O sea, dentro de la gestión de cambios también se habla mucho de esto, ¿no? Que nosotros debemos evaluar el cambio para poder identificar si hay algún tipo de peligro o riesgo que se va a suscitar por el cambio que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que también te pide la norma en el requisito E. Dime un momento. Ya, sigamos. En el eje nos dicen revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas. Entonces, no solamente hay que entrar a una evaluación del tema de gestión de cambios para saber si la acción correctiva va o no va, en otras palabras, sino
también hay que revisar el efecto de estas acciones correctivas. Y por eso nos dice revisar la eficacia de cualquier acción. O sea, no solamente ya es tomarla o evaluar si es que es viable o no es viable, sino que cuando ya se confirme la viabilidad y se haga y se desarrolle y se establezca en tu organización, hay que revisar el impacto de esa acción que has tomado. Si fue la mejor o no fue la mejor, si fue correcto, la eficacia, por eso nos habla. Cuando nos dice la eficacia es que hayamos cumplido con levantar la no conformidad al 100% o con levantar el incidente, ¿no? O sea, que no se vuelva a repetir una acción como esta. Si esa acción correctiva me ha llevado a eso, entonces estamos dentro de hablar de la eficacia. Y G, que es lo último que nos dice el segundo debe, si fuera necesario, hacer cambios en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ya este cambio es mucho más profundo. Ya no solamente es cambiar EPPs, no solamente es hacer un cambio de tecnología, es en la gestión de cambios que se determina eso. Ya es un cambio en sí en nuestro sistema. O sea, hablamos de un cambio que puede ser desde la política, o quizás nuestra política no tocó los compromisos adecuados y por eso los objetivos relacionados a esta política no fueron los correctos. Entonces ya hablamos de todo un cambio dentro de nuestro sistema de gestión que es mucho más grande, de todo ese proceso que hemos comenzado a hacer. El tercer debe ya se enfoca solamente en las acciones correctivas. O sea, las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos, a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas. Entonces hablamos que estas acciones correctivas, que ya se ha mencionado anteriormente, deben ser correctas para el impacto que tiene nuestra no conformidad o nuestros incidentes dentro de nuestra organización. Muchas veces las mayorías de acciones correctivas que se ven son capacitaciones o inducciones nada más. Pero de ahí no hay más acciones correctivas que establecer. Entonces, cuando existe, por ejemplo, un accidente mortal, esa no sería una acción correctiva que por lo menos sea apropiada para el efecto de un accidente mortal en la organización. A eso se refiere este tercer deber. El cuarto ya es mucho más entendible porque nos habla de conservar información documentada. O sea, este sí es un punto donde sí es obligatorio tener documentos o registros que enseñar. En este caso va más hecho para los registros porque nos habla de conservar, no conservar información documentada, el conservar es registros. Entonces, conservar estos registros que evidencian la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción posterior tomada y los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo la eficacia. Entonces, eso es lo que debe de plasmar nuestra documentación. ¿Sí? Y si eso enseñamos como evidencia, si enseñamos registros que consideren la naturaleza, que consideren las acciones tomadas y consideren la evaluación de estas acciones, entonces sí estamos cumpliendo con este cuarto debe de nuestra normativa. Y el último nos dice la organización debe comunicar esta información documentada, estos registros, a los trabajadores pertinentes y cuando existan los representantes de la organización y otras partes interesadas pertinentes. Y a veces este comunicar que nos dice al final se entiende como que esa debe ser una acción correctiva y no es así. Porque el comunicar sí es parte de hablar de una inducción quizás o de integrarlo en nuestras charlas de 5 minutos, pero eso no es una acción correctiva que se deba de tomar únicamente para cualquier no conformidad o acción, sino es parte de lo que te pide la norma en sí. ¿Sí? Y en nota nos dice informar e investigar de incidentes en retrasos indebidos puede permitir que se eliminen los peligros y los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados, se minimicen lo antes posible, ¿no? Que los riesgos se minimicen lo antes posible. Entonces nos está alertando también de que al hacerlo en un tiempo prudente, pues es mejor para que se minimicen estos riesgos que están asociados al incidente que haya ocurrido. En el anexo A ya nos habla de ejemplos, ¿no? Ejemplos en relación a incidentes, ejemplos en relación a no conformidades y ejemplos en relación a acciones correctivas. En incidentes nos da ejemplos como caída al mismo nivel,
o sin lesiones, porque nos habla de accidentes y cuasi accidentes, fractura de pierna, pérdida auditiva, daño de edificio, o sea, ya nos comienza a dar ejemplos de estas consecuencias que estamos viendo en el trabajador, que pueden ser lesiones o deterioro a la salud, o sea, accidentes o enfermedades ocupacionales. De las no conformidades nos dice equipos de protección personal que no funcionan adecuadamente, no cumplir con los requisitos legales o otros requisitos, no seguir con procedimientos establecidos, esos serían considerados no conformidades para la norma. ¿Sí? Y las acciones correctivas nos dice que los ejemplos tienen que ver obviamente con la jerarquía de control. Por eso la eliminación de peligros, la sustitución por materiales menos peligrosos, el diseño, rediseño o estos controles de ingeniería, son parte entre los controles administrativos y los equipos de protección personal, son parte de nuestras acciones correctivas también, como ejemplo. Y aquí nos habla también del análisis de la causa raíz. El análisis de la causa raíz hace referencia a la práctica de explorar todos los posibles factores asociados como un incidente o una no conformidad, preguntando qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, para proporcionar las entradas relativas a lo que se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, ya aquí también te va orientando en relación al análisis que vas a hacer de estas causas raíces, que puedes hacerte estas tres preguntas. ¿Qué pasó, cómo pasó y por qué pasó? O en todo caso, utilizar alguna otra herramienta o metodología que te ayude a poder investigar estas causas raíces, como los 5 por qué o el diagrama de Ishikawa, que es parte de hablar de y cómo cumplimos con este punto. ¿Qué más nos dice la norma? Al determinar las causas raíces de un incidente o de una no conformidad, la organización debería utilizar métodos apropiados, a eso es a lo que me refería, a la naturaleza del incidente o la no conformidad que se analice. El centro del análisis de la causa raíz es la prevención. Y ahí es donde ya comenzamos a hablar de las acciones preventivas, que de alguno u otro modo ya no es necesidad de identificar específicamente cuáles serían nuestras acciones preventivas, porque en todo nuestro sistema de gestión deberían estar establecidas esta prevención, esta cultura de prevención. ¿Cómo cumplimos con este requisito? Bueno, a nivel nacional podemos tomar mucho de lo que se trabaja en la investigación de accidentes, o en el reporte de estos accidentes o incidentes peligrosos que tenemos registros que nos da la propia normativa. Tenemos el Decreto Supremo número 012-2014 TR, que nos da dos formatos o dos formularios que podríamos utilizar también como parte del cumplimiento de este 10.2. La notificación de accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos, que es la que le notificamos al Ministerio de Promoción y Empleo a través de SUNAFIL, o la notificación de los accidentes de trabajo no mortales o enfermedades ocupacionales, que ese es otro formato que también podemos utilizar para cumplir este 10.2. Y para llenar estos dos formularios, que no los he puesto en su totalidad, solamente una parte, la norma nos da unas tablas, ¿no? Para hablar de qué es o los códigos del incidente peligroso, y ahí nos da ejemplos de incidentes peligrosos. Tabla 9 se enfoca en incidente peligroso. La tabla 4, los tipos de accidentes, también nos da una serie de ejemplos, por así decirlo, y códigos relacionados a estos tipos de accidentes. Y las enfermedades profesionales y ocupacionales, que aquí sí tenemos que hablar de otra normativa, que es la Resolución Ministerial 480-2008, donde tenemos las enfermedades profesionales en 6 bloques. Las enfermedades que tengan que ver con las causadas por agentes químicos son las que vamos a encontrar en el punto número 1 de esta resolución ministerial. Tenemos una serie de listado de enfermedades en relación a estos agentes químicos, como los compuestos por eh, químicos de composición inorgánica o químicos de composición orgánica. Pues, creo que de estos 6 es la tabla más grande que tenemos en relación a las enfermedades de los agentes químicos. Entonces, todo eso nos da las normativas nacionales que podemos utilizarlo como parte del cumplimiento
de este punto de la norma, porque nos hablan primero de identificar y notificar estos incidentes y no conformidades. En el caso de las no conformidades, podemos utilizar otro tipo de registro en conjunto con las acciones correctivas. Y muchos utilizan la solicitud de acciones correctivas. Estas acciones correctivas que van a ser para las no conformidades nacen desde la auditoría. Por esto en estas dos solicitudes que les estoy poniendo en este PPT, lo primero que nos mencionan es que si es la solicitud partiendo de una auditoría interna o de una auditoría externa. Si hemos hecho una auditoría interna hace poco, pues entonces tenemos que enfocarnos en que nace de una auditoría interna. ¿Qué tipo de hallazgo es? ¿Ok? Y luego la descripción del hallazgo, que el hallazgo sería una no conformidad. Realmente hay una lógica entre una no conformidad y una acción correctiva, ¿no? Porque los hallazgos de auditoría también son considerados conformidades, pero las conformidades significan cumplimiento de requisitos. Entonces, esas conformidades no va a haber acciones correctivas. Se entiende que cumples. Entonces, ya corroboraste que sí, ahí queda. Pero en el caso de las no conformidades, sí va a haber una hilación que te lleva hasta una acción correctiva. Y eso es lo que te trata de presentar esta solicitud. Obviamente, después de aquí, de la descripción de la no conformidad, viene el tema de las investigaciones y evaluación o el análisis de las causas raíces, donde puedes implementar también una variedad de métodos que te puedan ayudar a poder hacer esa identificación de causas raíces. Hay muchos métodos que podemos utilizar, diagrama de Ishikawa, podemos utilizar diagrama de Pareto, los 5 porqués, la propia matriz MEF también podemos utilizarla como parte de la identificación de causas raíces, pero esta gama de variedades que tenemos aquí, sobre todo es para encontrar causas raíces de no conformidades. Por ahí que sí nos pueda servir la metodología de la causalidad, que esa se utiliza muchísimo para hablar de encontrar la causa raíz de incidentes. Es así, pero sobre todo Ishikawa, Pareto, los 5 porqués, va más hondado relacionado a las causas raíces de las no conformidades. Igual tú tienes que elegir la metodología, cuál de todas ellas utilizas para el análisis de estas causas. Si tú consideras que puedes utilizar dos, una solamente para incidentes y otra solamente para no conformidades, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Pero sí hay que dejarlo claro en algún documento que estás haciendo este análisis de las causas con distintas metodologías. Y ese dejar claro por lo general es hablar de un documento más macro, que es un procedimiento para la toma de acciones correctivas, que también puedes implementar. Puedes encontrarlos con otros nombres como tratamiento de las acciones correctivas. También lo puedes encontrar así. Pero ahí es donde nos va a dejar claro que es un incidente, que es una no conformidad y cómo vamos a hacer nuestro proceso para poder identificarlos, analizarlos, evaluarlos y tomar las acciones necesarias. Toda esa claridad de ese camino que nos dice la norma que hagamos, lo vamos a encontrar en esos procedimientos. Y los procedimientos tienen formatos, tienen registros, que sobre todo es lo que también nos interesa tener porque nos hablaban de conservación. Entonces tenemos un formato que también podemos hacer de acciones correctivas y de mejora inclusive, este puede unirse al cumplimiento del 10.1, ¿sí? Donde podemos trabajar en base a solamente nuestras acciones correctivas para no conformidad y hacer otro igual para lo que es incidentes, pero ya cada organización lo trabaja como guste. ¿Se puede trabajar en un mismo documento? También lo pueden hacer. Este es un ejemplo un poquito más macro sobre el camino que se sigue cuando hablamos de ese proceso, ¿no? Primero identificar el incidente, el informe de fallo potencial, la acción correctiva, la investigación que viene con esto, la solución que se dio, la comunicación que se está dando, la revisión y la revisión por la dirección. Entonces, todos estos también pueden ser, es una forma de poder orientar.
ya les pasaron por ahí una información importante, también, también se puede utilizar. Entonces, hay metodologías variadas, ¿no? Ya la norma no te dice qué metodología utilizar específicamente, pero sí que debe presentar en esa metodología. Y por último, el 10.3, mejora continua. En la mejora continua, vuelvo a repetir el significado, es actividades recurrentes, ¿eh? Actividades recurrentes para mejorar el desempeño. Esa es la mejora continua. Entonces son recurrentes, actividades que se dan en mucho menos tiempo y que se van a dar casi siempre en nuestra organización. Y la norma que me dice, la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión para mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, promover la participación de los trabajadores en la implementación de las acciones para la mejora continua, comunicar los resultados y mantener y conservar información documentada como evidencia de esta mejora continua. Entonces, en la mejora continua que nos piden aquí, sí nos piden, lo más importante que siempre hablo, información documentada. O sea, aquí sí hay que presentar documentos de estas actividades recurrentes que vamos a plasmar en relación a la conveniencia, adecuación y eficacia. Acuérdense que estas tres palabras ya en el requisito número 9 hemos visto la diferencia por un anexo, pero te lo estoy volviendo a colocar aquí. ¿No? La conveniencia se ajusta a la organización o a la cultura o al sistema. La adecuación es hablar de nuestro sistema de gestión, cómo se implementa, si se implementa adecuadamente, y la eficacia si se han alcanzado los resultados previstos con este sistema de gestión. Entonces, nuestras actividades recurrentes deben ir o bien para hablar de la implementación de nuestro sistema de gestión, o bien para hablar de alcanzar los resultados previstos, o para que se ajuste a nuestra organización en mejorar, en promover la cultura, en promover la participación de nuestros trabajadores y hablar de una comunicación. Hay ejemplos. En el anexo A de este punto nos hablan de los ejemplos para los factores de una comunicación continua. Entonces, estas actividades recurrentes pueden ser hablar de una nueva tecnología que se va a usar en nuestra organización, de las buenas prácticas internas y externas en relación a seguridad y salud en el trabajo en nuestra organización, de las sugerencias y recomendaciones de estas partes interesadas, de los nuevos conocimientos y comprensión de cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, de materiales nuevos o mejorados, de cambios en las capacidades o las competencias de los trabajadores y lograr un mejor desempeño con menos recursos. Hablamos de simplificación, por ejemplo. Entonces, de todos ellos, tú puedes agarrar uno o varios que te lleven a proponer actividades que sean recurrentes en tu organización. Y con eso ya estás plasmando mejora continua. Obviamente debe haber información documentada de por medio. Por ejemplo, hay una mina que ha implementado una guía de buenas prácticas. Acuérdate que aquí en el B nos dan ese ejemplo, nos dicen las buenas prácticas pueden ser consideradas como una mejora continua, como hablar de actividades recurrentes. Y de estas buenas prácticas que se implementaron en seguridad y salud para esta mina, se han implementado buenas prácticas de carácter general, buenas prácticas ante peligros mecánicos, buenas prácticas ante peligros físicos, buenas prácticas ante peligros químicos, etcétera, entre otras más relacionados a factores de agentes ocupacionales. Por ejemplo, un botón de las buenas prácticas de carácter general se ha identificado que de acuerdo a este peligro y este riesgo, las buenas prácticas que se van a seguir en la organización es, por ejemplo, brindar un seguro de vida, un seguro SSTR y realizar exámenes médicos ocupacionales para ese peligro y ese riesgo en primer lugar. En segundo lugar, otra buena práctica que también se ha implementado en esta minera de manera de carácter general, prohibir el ingreso al área sin el uso de EPPs
y sobre todo sin el uso de estos EPPs que no sean los adecuados. O sea, si tú no usas EPP estás prohibido de entrar. Y si usas pero no son los adecuados, también estás prohibido de entrar. Prohibir y exigir el uso correcto de los EPPs de manera obligatoria. Esa es otra buena práctica. Y brindar EPPs de buena calidad y adecuados para la actividad. Otra buena práctica. Y así han implementado muchas más que ya es hablar de actividades recurrentes. Con esto terminamos nuestra participación de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias a la ingeniera Isis Cristel Córdoba Barrios por la presentación y por la sesión del día de hoy. Vamos a proceder, por favor, todas las preguntas para informarle que la ingeniera tiene un pequeño percance, un tema muy familiar, en el cual las preguntas, por favor, nos pueden escribir al WhatsApp para que ella las pueda responder. Va a responder todas las preguntas, ¿ya? Pero el detalle, por favor, que sí les pido comprensión es que ella en estos momentos tiene un problema familiar muy fuerte, entonces no se va a poder quedar para culminar las preguntas. Por eso es que, por favor, les pido que nos puedan escribir al WhatsApp para nosotros poder presentarle a la ingeniera y ella va a poder absolver todas sus dudas, por favor. Bueno, un momento, vamos a compartir para ya dar las últimas explicaciones del curso. Para todas aquellas personas que se quieran certificar, ya saben que tienen que culminar con la evaluación del día de hoy, que se va a habilitar a las 10 de la noche. Ustedes ya han estado dando las evaluaciones, son 4 evaluaciones y cuentan con un promedio. Entonces, ese promedio es el que va ahí en los certificados, tanto sea a nombre de la empresa o a nombre de COES Ingenieros, si ustedes deciden, ¿no? Así que el día de hoy es nuestra última evaluación, está habilitada por 24 horas. La grabación es en la grabación 7. Ya voy a solicitar, por favor, que puedan revisar eso. Muchas gracias por el dato. Sí, el PDF de la clase también va a ser compartido. Por favor, esperar unos momentitos más. Con respecto a la sesión número 7, voy a solicitar que puedan subir la información para que ustedes ya puedan dar su evaluación. Ujú. Con respecto a preguntas, por favor, del curso, lo pueden realizar, pero siempre en cuando por WhatsApp nada más, por ese medio, por favor. Eso sería todo, creo, en cuanto a la certificación, que es que tengan que dar todas las evaluaciones. Aquellas personas que les falta, por favor, también escribir al WhatsApp. Y bueno, con respecto al certificado, ustedes ya saben, ¿no? Que después de que se publique las notas de las evaluaciones, se va a mandar un video de cómo es el proceso de certificación. El proceso de certificación son por 150 horas académicas. Tienen las dos opciones y va a haber también una super promoción siempre en cuando lleven también los otros dos certificados, tanto de la empresa o como de COESI, ¿no?
Entonces ya más detalles les vamos a estar brindando por ese medio. Creo que eso sería todo. Por favor, les pido para ya culminar con esta sesión. De antemano agradecerles a todos ustedes por la participación de estas 4 semanas, de estas 8 clases que se han llevado a cabo. Para nosotros es muy gratificante ya que esto nos motiva a que nosotros podamos seguir brindándoles a todos ustedes pues eh, más cursos, ¿no? Así que por favor en esta última evaluación no se olviden de dejar este tema de si les gustaría también llevar más cursos, van a tener más opciones para que puedan elegir tal vez los cursos, ¿no? Nos puedan recomendar. Bueno, por favor, les pido que puedan prender su cámara para poder realizar la fotografía respectiva para poder ya retirarnos de la sala. Gracias, gracias, Sirio. Gracias, Mónica, Víctor, Henry, Carlos. Por favor, en internos ayudan con las fotografías correspondientes. Las notas ya se van a estar actualizando de todo el curso. Creo que eso sería todo, ya está capturado. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Damos por concluida esta última sesión.